palabra mafia es súper reciente, ¿no? Pero la idea que hay detrás, esa es tan vieja como el mundo. Se trata de ese poder que crece justo ahí, en las grietas, donde el poder oficial simplemente no llega. Esto es tras el ahora, y aquí te lo contamos todo. Y es que, miren, esta no es la típica historia de criminales y ya. Es la historia de una estructura de poder paralela, una que aparece y se hace fuerte en los puntos débiles de la civilización, cada vez que el Estado flaquea. Es un patrón que, como vamos a ver, se repite una y otra vez. Para entender de verdad cómo funcionan los grupos de hoy, tenemos que echar la vista muy pero muy atrás, porque los planos originales del crimen organizado no se dibujaron en el siglo XX, para nada. Se trazaron hace siglos, en diferentes partes del mundo casi al mismo tiempo. Imagínense el Mediterráneo antiguo, los piratas cilicios. Ojo, no hablamos de simples ladronzuelos en un barquito. No, señor. Ellos controlaban más de 100 ciudades. Tenían una flota que le competía a la mismísima Roma. Eran una red en toda regla, con sus puertos, sus rutas, sus mercados, tan poderosos que hasta se dieron el lujo de secuestrar a un joven Julio César. El mensaje era clarísimo: donde el poder del Estado se acaba, otro tipo de orden empieza. ¿Y al otro lado del mundo qué pasaba? Pues en la famosa ruta de la seda había bandas muy bien organizadas, que en lugar de robar la mercancía te cobraban por protección. Un clásico. Y en China ya existían sociedades secretas como la del Loto Blanco, que eran una mezcla de rebelión con una estructura clandestina, con sus propios códigos y juramentos. Vaya, sentando las bases de lo que después conoceríamos como las tríadas. Pero aquí viene lo más interesante. Vámonos a la Europa feudal. Ahí, la línea que separaba a un noble de un criminal era, pues, prácticamente invisible. Piénsenlo. Un señor feudal con su ejército privado, cobrando tributos a la fuerza a los campesinos. ¿En qué se diferencia eso de un jefe criminal? Pues en nada, ¿verdad? Era poder puro y duro. Entonces, ¿ya ven el patrón? Da igual si eran piratas, bandas en Asia o señores feudales, el modelo es el mismo. Redes bien estructuradas, códigos de honor internos, control de un territorio y, sobre todo, aprovecharse de la debilidad del Estado. Este es, básicamente, el ADN del crimen organizado. Ok, ahora demos un salto en el tiempo. Vámonos al siglo XIX, a Sicilia. Aquí, el bandido solitario y desorganizado va a evolucionar en algo totalmente nuevo. Frente a un Estado italiano que era súper débil, que no podía impartir justicia, nace una organización que va a crear su propia ley. Y es aquí donde nace una tecnología social que lo cambió todo: la omertá. Y no es solo quedarse callado, es mucho más profundo. Es una ley alternativa, un pacto social que sustituye al Estado. Es lo que le permitió a la mafia construir su propio gobierno en la sombra. Para la gente, la ley ya no venía de Roma, venía de la Cosa Nostra. Y esta es la clave de todo. La Cosa Nostra no solo quitaba, ofrecía un servicio: protección, arreglar pleitos, poner orden. Claro, cobraba sus impuestos, pero funcionaba. Para muchos, era un gobierno en la sombra más confiable y eficiente que el gobierno de verdad. Bueno, ahora toca cruzar el charco. Estados Unidos, años 20. El gobierno prohíbe el alcohol, pero ¿qué creen que pasó con la sed de la gente? Claro que no desapareció. Lo que se creó fue un mercado negro gigantesco. El caldo de cultivo perfecto para que el crimen dejara de ser un asunto de pandillas y se convirtiera en una industria multimillonaria. Y justo aquí es donde vemos la gran evolución. Pasamos del bandido, que es puro impulso, local, violento pero sin plan, a la corporación criminal. Una que ya piensa en logística, en cadenas de suministro, en marketing, contabilidad y, claro, en controlar el mercado a nivel nacional. Y claro, la cara de todo este cambio, el CEO del crimen, por así decirlo, pues fue Al Capone y su gente en Chicago. Con ellos, el crimen organizado empieza a operar como cualquier gran empresa, con contadores, abogados, sobornos sistemáticos y, por supuesto, una violencia muy bien calculada para proteger el negocio. Pero claro, la historia no termina ahí, ni de cerca. En la segunda mitad del siglo XX llega un producto que generaría ganancias, inimaginables: la cocaína. Y con ella nace la era de los cárteles. Organizaciones tan brutalmente ricas y poderosas que ya no solo retaban, sino que desafiaban a naciones enteras. Y el ejemplo más brutal, pues todos lo conocemos, ¿no? Pablo Escobar. Su guerra total contra el Estado colombiano, con coches bomba, asesinatos de políticos y jueces, sobornos masivos, le enseñó al mundo una nueva y aterradora realidad. El dinero de la droga había creado un poder capaz de poner de rodillas a un país entero. Mientras tanto, en México la cosa fue distinta. La caída del cártel de Guadalajara, que de alguna forma mantenía cierto orden, no solucionó nada. Todo lo contrario.
Fue como romper un espejo en 1000 pedazos. El poder se atomizó, se fragmentó en decenas de grupos que empezaron una guerra salvaje, no solo contra el Estado, sino entre ellos. Una lucha por cada pueblo, cada carretera, cada centímetro de frontera. Una violencia que se ha vuelto exponencial. Y con eso, bueno, llegamos a nuestros días. El crimen organizado de hoy es una empresa transnacional, globalizada y sobre todo con un portafolio de negocios sumamente diversificado. Ya no dependen de un solo producto. Miren, los jugadores de hoy son verdaderas multinacionales. La 'ndrangheta italiana, por ejemplo, controla gran parte de la cocaína en Europa, con una eficiencia que ya quisieran muchas empresas legales. Los cárteles mexicanos tienen operaciones en los 5 continentes, y las redes de las tríadas asiáticas manejan el tráfico de personas y contrabando a una escala masiva. La sombra, como ven, ya no conoce fronteras. Y su catálogo de servicios es de no creerse. Ya no es solo la droga. Ahora hablamos de ciberataques que paralizan hospitales, del lavado de dinero con criptomonedas, de la destrucción del medio ambiente con la minería ilegal o la terrible explotación de la trata de personas. El crimen del siglo XXI muchas veces no necesita ni una pistola. Es más efectivo con un teclado y un paraíso fiscal. Y así, como ven, cerramos el círculo. Volvemos al punto de partida. Desde los piratas de la antigüedad hasta los hackers de hoy, el patrón eterno sigue ahí, intacto. Hay una necesidad o un deseo, el Estado no puede o no quiere controlarlo, y una organización llena ese vacío. Cambian las herramientas, cambia la tecnología, pero la lógica del poder, esa sigue igualita. Al final, la historia del crimen organizado es la historia paralela de nuestra civilización. Es un espejo oscuro que nos muestra nuestras propias debilidades como sociedad. Y eso nos deja con una pregunta que no es sobre el pasado, sino sobre lo que viene. Mientras siga existiendo un vacío de poder, ¿quién va a ser el siguiente en llenarlo? ¿Y a qué costo para todos nosotros?